Bien, Alfred Binet es un pedagogo y psicólogo francés, ¿sí? Se centró en todo lo que tenía que ver con la inteligencia y ha creado un sistema de medición para la inteligencia que para ese momento ha sido todo un hallazgo y como precursor se ha utilizado no solo en Francia, sino en otras partes del mundo. Y bueno, el desarrollo de este sistema fue, por decirlo, lo más importante, sobre todo en discapacidad intelectual. En 1904 se creó una comisión interministerial para analizar la situación en los centros escolares. Esta comisión estaba dedicada justamente a todo lo que era el sistema escolar en Francia, ¿sí? Ahí es donde entra nuestro amigo Binet, ¿sí? Que formó parte de esta comisión que se creó en 1904. La idea era establecer, como dice ahí, unas clases especializadas para los niños de entre 6 y 16 años con un tipo de déficit, ¿sí? Con el déficit intelectual. Se planteaba la necesidad de idear un sistema diagnóstico para discriminar entre niños normales y aquellos que necesitaban alguna clase de ayuda porque, entre comillas, iban más lentos que el resto. A partir de toda esta organización se crea la primera prueba de inteligencia, ¿sí? Binet y Simón, Binet era el maestro, Simón era un alumno, son los creadores de esta primera prueba de inteligencia, de este primer sistema de medición. Se los punteé acá en este Power, se los punteé como muy resumido, pero estaría bueno que ustedes lo puedan leer con más detalle en el archivo que les dejé. ¿Sí? El test dice, entre otras cosas, que consiste en 30 elementos que eran puntuados, ¿sí? Se les preguntaban y si contestaban de manera asertiva tenía un puntaje, y si contestaban de manera errónea no tenían ese puntaje, no se acreditaba ese puntaje. Obviamente el puntaje llegaba a un total. Entre las evaluaciones, habían evaluaciones sensoriomotrices, sí, que tenían que ver con la coordinación visual, la motora, y después, bueno, estas también se relacionaban con otras evaluaciones que eran, por ejemplo, las que dice ahí, de carácter cognoscitivo, como la memoria, la discriminación de información o el pensamiento divergente. Es la parte de nuestra inteligencia que se encarga de solucionar todos aquellos problemas, ¿sí? O sea, las situaciones problemáticas. Eso es el pensamiento divergente, el que se encarga de llevar a cabo soluciones. La escala tuvo muchas revisiones, en 1905, en 1908 y en 1911, ¿sí? Ahí tuvo como las más grandes modificaciones, y acá empezamos a dar pasos un poco más importantes, más grandes todavía, porque Binet no solo que creó esta gran idea de poder medir la inteligencia, y digo gran idea porque en ese momento, como les dije hace un rato, era algo súper novedoso. Bueno, la escala de Binet fue introducida en los Estados Unidos por Henry Herbert Goddard, ¿sí? Él se encargó de traducir las modificaciones que hubo en 1905 y 1908, las tradujo del francés al inglés y las trajo a Estados Unidos. Tenía una institución, y en esa institución, a los chicos de esa institución que él tenía, aplicó esta escala y después la fue aplicando en escuelas públicas. Y así fue que llegó a la Asociación Americana para el Estudio del Débil Mental. Lewis Terman, de la Universidad de Stanford, la aplicó, la modificó y sobre todo la incorporó el concepto de coeficiente intelectual. Y esto un poco se los muestro, ¿sí? Esta es una gráfica que tenía en ese momento la escala. Es un poco, les muestro para que hagamos relación entre cómo nos corregían a nosotros en nuestra primaria. Bueno, yo seguramente soy más grande que ustedes, así que sí, yo tuve todas estas clasificaciones, las tuve todas. Los boletines tenían estas palabras, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo lo educativo tenía
en algún momento se empezó a relacionar con lo médico, ¿sí? Porque esto, bueno, estas escalas tenían en su rol protagónico estaba la medicina. Esto se los puse más que nada para que lo podamos relacionar. Bueno, y acá está el cálculo que se hacía, ¿sí? Para el coeficiente intelectual. Si ustedes ven, a ver, mi cursor, el coeficiente intelectual se hacía el cálculo con la edad mental, ¿sí? Dividiendo la edad cronológica, y luego ese resultado se multiplicaba por 100. La buena noticia es que no es muy difícil. La mala noticia es que es muy largo. Por eso yo se los dividí en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, que es como la historicidad de la Asociación Americana del Retardo Mental, ¿sí? Las modificaciones que ha sufrido y qué definiciones sobre discapacidad intelectual nos dio. Esta va a ser la primera parte. La segunda parte va a tocar las dimensiones que aparecieron a partir de 1992 con un novedoso cambio de paradigma, ¿sí? Pero vamos a empezar y después ya me van a entender bien. Años 60 aparece lo que es la denominada Asociación Americana sobre Deficiencia Mental. También se podía decir en ese momento debilidad mental, ¿sí? Esta va publicando varios manuales hasta que en un momento publica un manual, la definición de retardo mental. Y esta es la primera definición. Se las leo. Dice, el retraso mental está relacionado con el funcionamiento intelectual general por debajo de la media, ¿sí? Acuérdense las mediciones, que se origina en el periodo del desarrollo y que se asocia con deficiencias en el comportamiento adaptativo. ¿Qué es el periodo de desarrollo? ¿La infancia no? La infancia, sí, cuando uno va creciendo, ¿sí? Esto se los pregunto porque a medida que vayamos avanzando va a ir cambiando. ¿Sí? Bien, acá una breve explicación en este Power, en el texto lo tienen más desarrollado, ¿sí? Hasta ese momento, a todo el débil mental, como se le decía en ese momento, se los podía calificar entre morón, ¿sí? Imbécil o idiota. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nuestra materia, yo les había puesto como uno de los ejemplos la palabra mogólico utilizada como un insulto? ¿Sí? Y habíamos hecho todo un avance, todo un breve análisis. Bueno, entendamos, reconozcamos, observemos y reflexionemos que hay palabras que hoy utilizamos como insultos, que en su momento fueron clasificaciones, ¿sí? Que se otorgaban a personas con deficiencia mental, ¿sí? Imbécil, idiota, ¿sí? Morón por ahí no se utiliza mucho, pero imbécil, idiota la conocemos y mucho. Bueno, se dejaba de utilizar esto a partir de la primera definición que nos daba la asociación, se empezaba a dejar de utilizar esto, ¿sí? Y aparecía la utilización del sistema métrico con el coeficiente intelectual. Aportaban a partir de ahora nuevas clasificaciones que tenían que ver con límite, ligero, moderado, severo y profundo. Hay profesores, profesoras, hay doctores, doctoras, neurólogos, neurólogas, que aún son algunos medios dinosaurios, que aún utilizan estas palabras, severo y profundo. Y yo les voy a decir algo, futuras docentes de educación especial, jamás utilicen esas palabras, ni severo, ni profundo, ni ligero. En realidad traten de no utilizar palabras que clasifiquen a nuestros alumnos. Van a encontrar en algún momento lugares en donde les van a decir, y es muy bajito. ¿Sí? No los clasifiquen.
Yo hago un paréntesis en toda esta charla que estamos teniendo para decirles, por favor, no lleguen a ese lugar de clasificar a las personas, a sus alumnos, por sus capacidades, por sus potencialidades. Tiene un nombre, tiene una cara hermosa seguro y un pelo maravilloso, y le pueden decir el rubio, le pueden decir la morocha, le pueden decir como quieras, pero nunca bajito, ni severo, ni profundo. ¿Sí? Bien. Este concepto, este primer concepto que acabamos de leer hace un ratito, como dice acá, le da prioridad al comportamiento adaptativo, ¿sí? Hay que entender, o hay que más bien aclarar, que para poder hablar sobre el nivel de déficit, quizás todavía podamos utilizar o quizás todavía podamos escuchar que se utilizan las palabras severo, profundo, cuando se trata de hablar del nivel de déficit. Pero lo que no podemos hacer es utilizar estas palabras para referirnos a alguien, que era lo que intentaba decir. No podemos referirnos a alguien como el severo, o el profundo, o el bajito. Bien, para 1973, esta sociedad, esta asociación, ¿sí?, publica una pequeña revisión de la definición que había hecho al principio, ¿sí? Y dice, el retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media. Antes era inferior, ahora ya le agregaron una palabra, significativamente inferior a la media, que existe concurrentemente con déficit en conductas adaptativas. Y continúa manifestándose para la asociación en el periodo del desarrollo, ¿sí? Acá lo que se intenta hacer es justamente empezar a borrar este modelo de límite, ¿sí? Este modelo de límite en donde ponía a la persona o estabas abajo de la media o arriba de la media, o en la media, ¿sí? Empezábamos a borrar ese límite, ¿sí? Si hay alguien que se queda, me avisa. Bueno, hubieron varias modificaciones, ¿sí? En el texto que yo les dejo para que lo vayan leyendo, les hago una aclaración antes de que me olvide. El texto que tiene que ver con la Asociación Americana tiene como 40 páginas. Por lo pronto, lean hasta la 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa? Después vamos a ir avanzando. No se asusten. Cuando abran el archivo van a decir 40 páginas, ¿qué hago? Me acaban de destruir el fin de semana. No. Léanlo por lo pronto hasta la 12. Entonces, por ejemplo, para 1977 se pensaba que el retraso mental no constituía una enfermedad o un síndrome o un síntoma único. Es un estado de discapacidad que se reconoce en el comportamiento del sujeto y cuyas causas son múltiples. ¿Sí? Empezaron a tener nuevas ideas a partir de que se les presentaban nuevos desafíos. Y así el concepto de discapacidad intelectual iba dando pasos para ir modificándose. Bueno, llegamos a 1983, ahí ya publicó una nueva definición, ¿sí? Una definición que fue revisada ligeramente, como dice ahí, ¿sí? Pero es más clara y dice, el retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual. Empezamos a usar un poco más la palabra intelectual acá, intelectual general, significativamente inferior a la media, que resulta o va asociado con déficits concurrentes a la conducta adaptativa y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. Y en 1992 se genera un cambio de paradigma. ¿Cómo se genera un cambio de paradigma? ¿Alguien cambió el canal? ¿Apareció el color en la televisión? ¿Qué pasó?
nada. La Asociación Americana para el Retraso Mental modificó tantas veces y estudió tanto esto de la discapacidad intelectual que ha llegado, que ha logrado, en conjunto con el colectivo de personas con discapacidad, llegar a una nueva definición, una definición en donde realmente la mirada cambiaba radicalmente. Hasta acá, chicas, la discapacidad era una cosa. A partir de acá, la mirada cambió. Nos sacamos el velo y empezamos a ver la discapacidad desde otro lugar. La cuestión es que hasta 1990 la discapacidad era el problema. La persona con discapacidad era el problema. Al que debíamos modificar, al que debíamos adaptar, era a la persona con discapacidad. Se buscaba curarla, se buscaba que esté al mismo nivel de las personas que no tenían ningún problema. A partir de acá, como les dije, con este cambio de paradigma, la mirada cambió, ¿sí? Se destaca el énfasis dado al ambiente frente al individuo. Empezamos a pensar en el ambiente, en el contexto, en lo que está rodeando a la persona. Y como todo camino, como todo proceso, esta no fue una sola solución, la gran solución. Esta fue otro nuevo camino que tomó, ¿sí?, la conciencia sobre la discapacidad en el mundo para llegar a lo que hoy hablamos de inclusión, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar de lo que estuvo antes de inclusión, que fue la integración, ¿sí? Que partió de esta idea, partió de este paradigma, la integración. ¿Pero fue la solución? No, no fue la solución. Me quedé esperando a ver si me contestaban, pero no importa. ¿Fue la solución? No, no fue la solución. Pero fue un paso. Yo no puedo decir ni que fue bueno, ni que fue malo, ni que fue erróneo. Fue un paso para llegar a lo que llegamos, a lo que conocemos hoy, ¿sí? Por eso yo destaco mucho este cambio de paradigma. Destaco mucho este cambio en la conciencia sobre la discapacidad y empezar a pensar en que el ambiente también forma parte de la vida de la persona, ¿sí? No que es solamente la persona con discapacidad y nada más. Forma parte de un ambiente, de un contexto. A ver si les puse algo más. Esto. Se empieza a hablar de una evaluación multidimensional, ¿eh? Una evaluación que tiene que ver, que va a mirar no solamente a la persona, se los hago así en un triángulo porque se llama tríada. No va a mirar solamente a la persona, sino que va a evaluar a la persona, al contexto y a la interacción entre estos dos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, que englobe, que se nuclee en esta tríada, va a ser evaluado multidimensionalmente. Bueno, ¿y acá qué pasó? Resulta ser que lo que era novedoso en los años 60 o a principios del siglo XX ya no es tan novedoso, ¿sí? Por eso se deja de usar el coeficiente intelectual, ¿sí? Se empieza a hablar de lo que es la intensidad y cantidad de apoyo que necesita una persona. Ahí yo les dejé, entre comillas, esta nueva definición de retraso mental, ¿sí?, que apareció en 1992. El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, hasta ahora seguimos con eso, que generalmente consiste junto a limitaciones en 2 o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación. Empezaron a ver ya entonces cómo interactúa la persona con su comunicación, con su autocuidado, la vida en el hogar, las habilidades sociales, la utilización de la comunidad, la autodirección, la salud, la seguridad, las habilidades académicas y funcionales, el tiempo libre y el trabajo, ¿sí? Muy bien, este es un resumen de lo que hablamos el viernes 18 en el encuentro en la videoconferencia.
vamos a tratar de incorporar esta estrategia para que ustedes tengan este acompañamiento, más allá de que si se pueden acercar a los encuentros los viernes, bienvenido sea. Están obviamente como siempre todas invitadas y todos invitados. La idea es que seamos más, que podamos todos charlar sobre lo que vamos avanzando en la materia, y me parece que es un espacio de construcción que nos ayuda a todos. Muy bien, este es un resumen de lo que se habló en el encuentro del viernes 18. Lo resumí porque excedía casi los 50 minutos de video, así que me pareció interesante poner las cosas más importantes. Por lo tanto, se los envío por el grupo de WhatsApp como audio, y también lo van a poder encontrar en los archivos del campus para que lo puedan retomar y sea un espacio de guía, un espacio de complemento para la lectura que deben realizar sobre este tema, sobre estos dos temas en realidad, porque es Binet y la primera parte de la Asociación Americana del Retraso Mental. Para finalizar, nuevamente quedan todas y todos invitados a los encuentros de los viernes, que por el momento son cada 15 días, y la idea es que podamos seguir avanzando y que si tienen alguna duda sobre algún texto en esos encuentros puedan evacuarlas. También tienen los espacios de la mensajería interna, el mail y ahora el grupo de WhatsApp para poder hacerme cualquier consulta de la materia.